Hola, ¿cómo están? Les mandamos un saludo a mi esposa y toda la familia. Pues, estamos muy contentos y queremos decirle que a pesar de todos los pesares, Dios ha estado con nosotros y a ayuda y salvación, como dice en el libro de Esther, nos ha llegado. Gracias a todos los que nos han apoyado en esta oportunidad. Ahora quiero compartir con ustedes lo que, cómo termina el libro de Jueces capítulo 21. Y quiero empezar con el final. Dice el versículo 25: En aquel tiempo Israel no tenía rey, ni tampoco Dios, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no consideramos y no esperamos la respuesta de Dios y queremos resolver los problemas con nuestra sabiduría y nuestro entendimiento, normalmente nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el futuro. Si no conocemos el pasado, menos el presente, y el aquí y ahora nos es muy difícil. Pero cuando nosotros confiamos en Dios y nos sometemos a Dios, las cosas son diferentes. Usted lo puede ver desde el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, y que ellos vivían en el lugar más extraordinario que puede concebirse, el paraíso. Ellos de pronto fueron engañados y en ningún momento consultaron a Dios. Aunque la serpiente vino a provocar a Eva a que comiera del fruto, ella tenía el poder y la autoridad para hacerlo o no hacerlo. De igual manera Adán, pero ellos decidieron hacer las cosas a su manera. Y lo que usted está encontrando en esta lectura o en este pasaje, en estos pasajes, es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso quiere decir que no estaban tomando en cuenta a Dios. Claro, como todos los religiosos hablan de Dios y dicen a Dios, pero no obedecen. Y cuando usted y yo no obedecemos a Dios, no importa que digamos, cuántos gritos y peregrinaciones hagamos, no va a conmover a Dios. Lo que conmueve a Dios verdaderamente es la obediencia. Lo mismo sucedió en el segundo caso con, con Caín. Caín, que era un labrador, y su hermano un eh, cuidador de ovejas, un pastor. Cuando decidieron traerle una ofrenda a Dios, Abel le trajo de lo mejor de su ganado, pero Caín le trajo solo de las frutas y verduras que tenía en su cosecha, de las cuales Dios no se agradó. ¿Por qué no se agradó? Porque la ofrenda para Dios es una ofrenda de olor fragante, y ese olor fragante es cuando se sacrifica se hace un holocausto en honor de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer sacrificios nosotros ahora? No se preocupe, ya no lo tenemos que hacer. Jesucristo es el holocausto por usted y por mí, de manera que ya no tenemos que hacer ese sacrificio. Y bueno, cuando vio Caín que Dios no se agradó de su ofrenda, se enojó muchísimo y quiso vengarse de su hermano. ¿Pero qué le había hecho su hermano? ¿En qué se había portado mal su hermano? De ninguna cosa, pero él sintió venganza, aun cuando Dios le dijo a Caín que si hacía lo bueno tendría su recompensa, pero que si él pensaba en lo malo, el pecado estaba a la puerta esperándolo, y que la decisión que él tomara serían las consecuencias. Caín decidió mal. Caín invitó a su hermano al campo y estando ya en el campo lo mató. ¿Y por qué lo mató? Por envidia. Porque los hombres tenemos un orgullo tan soberbio que le damos mucho culto a él, y por eso pasa lo que pasa.
Entonces, y bueno, tenemos más reciente a Saúl, el primer rey de Israel, que tampoco quiso someterse a Dios, aun cuando Dios le dio las instrucciones, él dijo que no. Ahora me pregunto, ¿y todos los de Israel que estaban en los tiempos de los jueces sabían lo que Dios les había ordenado? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? Pues claro que sí, Dios les había revelado lo que ellos tenían que hacer. Sin embargo, no lo hicieron. Hicieron lo que bien les parecía. O como decimos por acá, las malas decisiones sin consultar a Dios traen problemas mucho mayores. Lo mismo decimos que parches nuevos en lienzo viejo hacen agujeros más grandes. O el último que me acuerdo, que una vez ahogado al niño queremos tapar el pozo cuando debíamos haber puesto la protección necesaria para que él ni nadie muriera. En fin, entramos al capítulo 21. Dice que los hombres de Israel habían hecho una promesa que cuando se reunieron en Mizpa, prometieron que no dejarían que ninguna de sus hijas se casara con los hombres de Benjamín. Los israelitas fueron a Betel y lloraron amargamente ante el Señor hasta la noche. ¿Ves? Un pueblo que sabe dónde está la solución, pero que tampoco la va a buscar. Están llorando, están diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto? Echándole la culpa a Dios. No es así como se resuelven los problemas. No es así. Por lo menos lo puede usted encontrar en David, después de que el profeta le dijo que él era el hombre que había cometido un pecado. El asunto estuvo que David, en lugar de ir a la guerra, se quedó en Jerusalén. Y cuando todo el ejército salió, él se quedó a dormir en su palacio. Y un día se levantó en la tarde y al ver por alrededor de su casa, miró que una mujer se estaba bañando y vas a decir, ¡qué barbaridad! ¿Cómo una mujer bañándose en el patio? Bueno, estamos hablando de hace más de 2000 años, no había baños, no había las regaderas que tú tienes y yo también, sino se bañaban con agua que traían del río. Así que no era una impúdica, simplemente hacía lo que toda la gente hacía, se bañaba en el patio. Bueno, David la vio, como era muy hermosa, la codició y la tomó. Y para poder resolver el problema después de que ella estuvo embarazada, fue matar al esposo. ¿Qué culpa tenía Urías de las andadas del rey? Pero el rey lo hizo así. Y entonces, ya que murió Urías, él pensó que estaba libre de todo problema. Sin embargo, Dios le mandó un profeta que le contó una historia. Y esta historia es que había un hombre muy rico en un lugar que tenía mucho ganado, y había un hombre pobre que tenía una corderita, la cual comía de su mano y tomaba de su plato el alimento. Y un día vino un hombre rico, un amigo del hombre rico, y este no quiso matar a ninguno de sus animalitos, sino que fue y le arrebató al hombre pobre su corderita y se la guisó a su amigo. Y le preguntó a David, ¿qué piensas de esto? David ni siquiera esperó la pregunta, contestó, esto es indignante. ¿Cómo se atreve a hacer tal cosa en Israel? En Israel no se hacen las cosas así. Este merece la muerte y pagar 4 veces por este delito, porque no estuvo bien. Y entonces el profeta le dijo, ¿ese eres tú? Yo, sí. Y entonces David se arrepintió. Eso es lo que se tiene o se espera que hagamos todos nosotros cuando nos equivocamos. No sé qué haga usted, pero le recomiendo que si se ha dado cuenta que ha hecho algo malo, arrepiéntase, busque a Dios para que Él le provea de una solución. Si no lo quiere hacer, le va a pasar lo mismo que estos hombres. Van haciendo el agujero más grande.
Ya mataron a la mayoría de los de Benjamín, y ahora se lamentan que ya no va a haber una tribu en Israel. ¿Qué van a hacer? Entonces se ponen a llorar delante de Dios, pero no es lo que está buscando Dios, que lloren amargamente, sino que lo busquen a Él y pongan solución a los problemas. La solución no está en que se pongan a llorar y se rompan los vestidos y hagan esto y hagan lo otro. Lo que necesita se llama arrepentimiento, reconocer que uno se ha equivocado y por lo tanto necesita el perdón de Dios. Estos amigos no lo hicieron, porque aunque aquí han ido a Dios, pero no por la solución. Ellos quieren que la solución sea de parte de ellos, y así lo hacen. Así que después de que se juntaron y que lamentaron que faltaría una tribu en Israel, y lloraron, hicieron de pronto un alto y dijeron, a ver, ¿quién faltó? ¿Quién no vino a la guerra con nosotros? Y empezaron a ver quiénes habían faltado, porque habían prometido o habían hecho un escrito donde de cada tribu se iba anotando, y en cada ejército de los 12 que se formaron estaban las listas de todos los participantes. Y bueno, encontraron que de una tribu no hubo nadie de Jabes Galat. ¿Cómo que los de Jabes Galat no fueron? Bueno, no se sabe si no supieron o qué fue lo que pasó, pero como ellos no asistieron, les decidieron su futuro. Iban a matarlos a todos ellos, a hombres, mujeres, niños, e iban a dejar a las muchachas vírgenes vivas para que ellas pudieran ser dadas a Benjamín, porque todos los demás habían hecho un acuerdo, un pacto de no darle ninguno, y el que lo hiciera se le vendría una maldición impresionante sobre él, sobre su casa y sobre su linaje. Así que, bueno, después de que ya encontraron quién no había venido a la guerra, a la satisfacción de su egoísmo, mandaron a 12,000 de sus guardias, de su ejército, a que fueran a Jabes Galat. Y cuando llegaron los hombres, mataron a todo, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, y también a todo el ganado, y tomaron a las 400 mujeres vírgenes que había, que no habían tomado o que no habían tenido relaciones con ningún hombre. Y una vez que las tomaron, las llevaron hacia donde estaban los benjamitas que se habían salvado de esta destrucción, y los llamaron, les hablaron de forma correcta, o les dijeron que el problema había sido ya solucionado, que fueran y que tomaran de las mujeres que tenían ellos, que les habían traído, para que la tribu de Benjamín no se perdiera. ¿Sabe usted qué hubiera pasado si se hubiera perdido la tribu de Benjamín? Que usted y yo no hubiéramos tenido todos los escritos de un hombre benjamita que se llamaba Pablo, y que hemos aprendido muchas cosas de su experiencia y de la revelación que Dios le dio. Entonces, regreso a la historia. Estos hombres fueron, hicieron esto y trajeron a las muchachas, llamaron y hablaron de paz a los de Benjamín, pero se dieron cuenta de que faltaban 200. Y entonces volvieron otra vez. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sin tomar en cuenta a Dios. Qué cosa tan extraordinaria que estos hombres, conociendo de las cosas de Dios, no lo buscaran, sino siguieran sus propios caminos. Tenga cuidado, tengamos cuidado todos nosotros. Si usted está dispuesto a hacer algo y es importante,
preséntelo a Dios y Dios le dará la respuesta. Le dirá qué está bien y qué está mal. Y si está mal, le va a decir cómo resolver este problema. Si usted dice que no, bueno, aténgase a las consecuencias. Y como puede ver de este problema, desde el 19, 20, 21, hubo una mortandad terrible y casi desaparece una de las tribus de Israel. Yo le preguntaría, ¿quién de sus amigos, más bien, quién de su familia sobra como para que estemos dispuestos a que se muera? O que le dé pandemia y con eso se desaparezca. Yo creo que a ninguno. Estamos deseando que toda nuestra familia se conserve bien y que pueda llegar a la presencia de Dios un día y gozar de su misericordia y su bondad. Pero tenemos que aprender los caminos de Dios. Y el camino de Dios es, como se lo dije y lo hizo David, el arrepentimiento. Y de hecho él escribió el Salmo 51, donde narra a Dios que tenga misericordia de él, porque dice, yo pequé. Y si pecamos, Dios puede perdonar. ¿Pero qué no puede perdonar Dios? Los pretextos. Dios nunca perdona pretextos, perdona pecados. Así que si usted se arrepiente, tendrá la oportunidad, y yo también, de recibir el perdón de Dios. Así que bueno, fueron estos hombres y encontraron a estas jóvenes y se las llevaron a cautivas como una oportunidad para que Benjamín no desapareciera. Los hombres, y dice el versículo 17, los hombres de Benjamín deben tener hijos para que siga existiendo esta tribu y para que no se acabe ninguna tribu de Israel. Claro que no tenía que acabarse. Y desde el principio no se tenía que haber acabado, pero nunca consultaron a Dios. Y se lo voy a repetir, consulte a Dios. Sea un problema personal, sea un problema de matrimonio, sea un problema de enfermedad, lo que sea, lo que tenga usted de problema, consulte a Dios y Él le dará una respuesta en su momento, después de que haya visto qué corazón tiene usted para con Dios. Y bueno, entonces los habitantes de todo Israel dijeron, versículo 17, los hombres de Benjamín deben tener hijos para que siga existiendo esta tribu y para que no se acabe ninguna tribu de Israel. Pero nosotros, dice el 18, no podemos darle nuestras hijas para que se casen, pues hicimos una promesa. Nosotros, y vea usted mucho ese nosotros que está en todo este capítulo, es entre nosotros el yo. Yo digo, yo quiero, yo pongo, yo hago, yo levanto, yo saco, yo meto, yo. Y ese yo es pura tiempo de dedicarle nuestro corazón a nosotros mismos, ¿sí? Ese es orgullo y vanidad, y de eso no hay lugar para con Dios. Bueno, entonces dice, nosotros prometimos que le pasaría algo muy malo a quien diera una esposa a un hombre de Benjamín. Pero tenemos una idea, dicen ellos, ya ve, ya salió luego, una idea o un mandamiento de Dios, una orden de Dios, una idea o más que una idea, un proyecto de Dios. No lo tenían, dijeron, tenemos una idea. Ah, bueno, y todos nosotros tenemos muchas ideas todo el tiempo. Estamos en la época de la fiesta en honor al Señor. Había una fiesta que se celebraba en Silo y estos hombres pensaron, bueno, las jóvenes les gusta salir a bailar, a danzar alrededor del campo y estar en comunión con todos los demás. Pero estos hombres no saben el plan que tenemos nosotros, que es
que hemos pedido a los de Benjamín que vayan y se metan entre en las viñas, que se escondan para que cuando estas jóvenes salgan a danzar, puedan tomar cada uno una de ellas y la pueda llevar a su pueblo y puedan volver a tener familia. Dios te hizo y me hizo y nos hizo para que tuviéramos familia. No hizo a un hombre y no hizo a una mujer para que no tuvieran familia, sino la familia es un propósito de Dios para ti, para mí. ¿Por qué? Porque quiere tener muchos hijos, hombres y mujeres que lo conozcan, que lo amen, que lo sirvan y que de esa manera tengan una vida extraordinaria. Si usted es cristiano, usted puede saber si ha valido la pena cambiar de lo que creíamos cuando éramos jóvenes o hasta adultos, pero que no teníamos satisfacción con ello. No hay satisfacción, de veras, no hay satisfacción. He visto lo que pasó con un futbolista muy afamado que estaba en su lecho triste, amargado, desesperado, sin encontrar una solución a su vida. ¿Y sabe por qué? Porque no quiso conocer a Dios. Para él era más importante otros asuntos, el fútbol y otras cosas, que Dios, que su familia, y murió solo. Así quiere usted vivir, así quiere usted morir solo, lo puede hacer, no tome en cuenta a Dios. Pero estos hombres vinieron y no tomando en cuenta a Dios, hicieron un mal a otro pueblo más, a los de Silo, que mandaron a que todos los que faltaban de esposa tomaran una joven de las de Silo para ellos, y los de Benjamín completaran la familia y completaran la tribu que se estaba extinguiendo. Y se levantó la tribu, como yo se lo decía hace un momento, y de ella salió un hombre muy interesante, muy extraordinario. Pablo, del cual usted puede ver Romanos, puede ver Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios y todos los demás libros que él escribió, que son una extraordinaria ayuda para comprender cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que trabajar para con Dios. Bueno, entonces estos hombres les hablaron y les dijeron que fueran para allá. Y en el versículo 22 dice: los padres o los hermanos de estas jóvenes vendrán a quejarse con nosotros, pero les diremos: tengan piedad con los hombres de Benjamín, permítanle casarse con estas mujeres. Durante la guerra no pudimos conseguir esposas para cada uno de ellos, y como ustedes no las entregaron involuntariamente, las mujeres, ustedes no rompieron su promesa, por lo tanto estaban libres de cualquier maldición que habían levantado cuando llegó este asunto. Así que se fueron los amigos, y dice el versículo 23, los hombres de Benjamín siguieron el consejo de los ancianos. Cada uno se casó con una de las mujeres que estaban bailando y se quedaron viviendo ahí. Después cada uno de los hombres de Israel regresó a su respectiva familia y a su respectivo hogar. Repito el versículo 25. En ese tiempo Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo vive usted? ¿Haciendo lo que bien le parecía o haciendo la voluntad de Dios? ¿Tiene usted una Biblia en casa? ¿Tiene usted la Biblia a la mano? Consulte la Biblia, léala constantemente, léala de manera que su vida sea fortalecida y llena de la gracia y la esperanza de Dios. Que Dios les bendiga. Estamos agradecidos por esta oportunidad. Amén.